Capítulo 6. La verdadera naturaleza. No soy dueño de One Punch Man ni de Boku no Hero, todos los derechos a sus creadores. Unos días después, el sonido de las cerraduras deslizándose y el roce metálico de las rejas anunciaron la llegada de visitantes a la celda de Suen Mask. Dos guardias, una mujer de complexión fuerte y mirada severa, y un hombre alto con una porra en la mano y una actitud aburrida, se detuvieron frente al hueco de la puerta. De pie. «Tienes tiempo libre hoy», anunció la mujer con voz firme, sin dar explicaciones de más. Suen Mask, que estaba sentado en la cama con la espalda recta y los ojos cerrados como si estuviera meditando, abrió los párpados lentamente. Se levantó con esa elegancia innata que parecía mantener incluso vestido con el tosco uniforme gris de la prisión, y caminó hacia ellos sin prisas. Lo escoltaron por los largos pasillos interiores, donde el eco de las conversaciones y los ruidos de otras celdas parecían perseguirlo por todos lados. Finalmente, llegaron a unas puertas dobles enormes de acero, que se abrieron lentamente al sonido de un mecanismo pesado, dejando entrar una luz blanca y brillante que obligó a Suen Mask a entrecerrar los ojos un momento. Al salir al patio trasero, su mirada recorrió todo el perímetro con calma. Era un espacio amplio, de suelo de concreto y tierra apisonada, rodeado por cercas altas de malla metálica coronadas con rollos de alambre de púas que brillaban bajo el sol. Más allá de esas vallas, se alzaban los muros principales de la prisión, gruesos, imponentes y de color gris oscuro, con torres de vigilancia distribuidas en cada esquina. En ellas, guardias armados con miras telescópicas observaban cada movimiento de los presos que se encontraban abajo, atentos a cualquier indicio de problema. «Escucha bien», le dijo el guardia hombre mientras caminaban por el borde del patio. «Las reglas son sencillas. 2 días a la semana tienes 2 horas de tiempo libre aquí afuera. Es tu oportunidad de moverte, respirar aire fresco y relacionarte. Además, 4 días a la semana hay turno de aseo en las duchas. Si sabes comportarte, nadie te molestará. Si causas problemas, se te retira este privilegio y vas directo al calabozo de castigo. ¿Entendido?» Suen Mask asintió levemente, sin mostrar mayor interés, y los guardias lo dejaron solo, mezclándose entre la multitud de reclusos que ya estaban allí. Mientras caminaba despacio por el patio, su rostro mantenía una expresión de absoluta indiferencia, como si nada de lo que lo rodeaba fuera digno de ser mirado. Sin embargo, en su interior sentía un profundo y repulsivo desagrado. El olor a sudor, a suciedad, la mezcla de cuerpos amontonados, las voces altas y las risas groseras, todo le resultaba molesto y vulgar. Los prisioneros se mantenían agrupados en pequeños círculos, formados por alianzas, miedos o intereses comunes. Muchos volvían la cabeza al verlo pasar. Ya corrían los rumores sobre el nuevo ingreso, el hombre extraño, de modales refinados y apariencia impecable, que había llegado sin dar muchos detalles. Uno de los grupos, el más ruidoso y llamativo de todos, compuesto por hombres de aspecto agresivo, tatuajes por todo el cuerpo y cicatrices que hablaban de peleas pasadas, comenzó a silbar y gritar cuando lo vieron pasar. Tú. El nuevo. Gritó uno, riéndose con malicia. Ven acá un rato, no seas tímido. Queremos conocerte, muñequito. Suen Mask ni siquiera se detuvo. Ignoró las palabras, las risas y las miradas, y siguió caminando hasta llegar a una de las esquinas más alejadas y solitarias del patio, justo donde 2 muros se unían formando un rincón protegido. Se recostó contra el concreto frío, cruzó los brazos sobre su pecho y cerró los ojos, aislándose mentalmente de todo lo que sucedía a su alrededor. Pero el grupo ruidoso no estaba dispuesto a dejarlo tranquilo tan pronto. Al ver que los ignoraba, se sintieron ofendidos y decidieron ir tras él. Dejaron su lugar en el centro del patio y se acercaron lentamente, rodeándolo poco a poco.
El resto de los prisioneros miraban la escena de lejos, con indiferencia o simple curiosidad. Aquí, la ley era la del más fuerte, y ver cómo molestaban al nuevo era casi un entretenimiento habitual. ¿Sordos o qué?, dijo el mismo hombre que había gritado antes, plantándose frente a él, separando las piernas y cruzando los brazos para verse más imponente. Te hablamos, cara bonita. ¿De qué te ríes? ¿Te crees mejor que nosotros o qué pasa? Elon Musk seguía con los ojos cerrados, respirando pausadamente, aunque cada palabra que escuchaba aumentaba su molestia. Aquellos seres eran simples escoria, ruidosos, estúpidos e inútiles. Su ruido era como el zumbido de insectos molestos que no dejaban de rondar. Te estamos hablando, imbécil, insistió otro del grupo, dándole un empujón leve en el hombro. Abre los ojos cuando te diriges a gente de respeto. Fue entonces cuando Elon Musk habló. No levantó la voz, ni se movió bruscamente, ni mostró ira. Simplemente cortó las palabras del que más estaba gritando con un tono sereno, pero tan cargado de autoridad y frialdad que heló la sangre de quienes lo escucharon. Cállate. No me interesa nada de lo que tengas que decir. Lárguense. Abrió los ojos lentamente, y su mirada, gris y profunda, se clavó en ellos con un desprecio absoluto, una mirada que veía a esos hombres no como personas, sino como algo sucio que debía ser limpiado. La reacción de los criminales fue inmediata. Se sintieron insultados, rabiosos por la forma en que aquel desconocido los trataba como si fueran basura. ¿Cómo te atreves a hablarnos así?, rugió el líder del grupo, acercando su rostro al de él, enseñando los dientes. No sabes con quién te metes, idiota. Vas a llorar para el resto de tu vida. Comenzaron a insultarlo con palabras groseras y amenazas de todo tipo, acercándose cada vez más, tratando de intimidarlo con sus cuerpos grandes y sus gestos amenazantes. Pero Elon Musk solo los miraba con esa misma indiferencia desdeñosa, como si estuviera viendo a niños pequeños haciendo berrinches. Sin embargo, sabían que no podían hacer nada allí mismo. Los guardias estaban atentos, las cámaras vigilaban cada rincón del patio, y atacar a plena luz del día significaba castigos severos, aislamiento y meses más de condena. El líder chasqueó la lengua con rabia, dio un paso atrás y señaló a Elon Musk con un dedo. Está bien, por hoy te salvas. Pero cuídate la espalda, nuevo. En este lugar nadie se la da de importante y sale bien parado. Nos volveremos a ver. Se marcharon entre maldiciones y risas falsas, dejándolo nuevamente solo en su rincón. Pasaron un par de semanas. Para Elon Musk, la vida en prisión seguía siendo algo repulsivo, molesto y totalmente carente de cualquier clase de gracia o belleza. Sin embargo, lo soportaba con paciencia, sabiendo que no estaría allí tanto tiempo y que cumplir su condena era el precio necesario por seguir moviéndose en este mundo. Además, poco a poco había ido logrando su objetivo principal: obtener información. Escuchando las conversaciones de los demás reclusos, haciendo preguntas sencillas y discretas cuando era necesario, había logrado entender muchas cosas. Sabía ahora que en esta sociedad existía una figura máxima, el modelo a seguir de todos, un hombre llamado Olmigt, conocido mundialmente como el héroe número uno y el símbolo de la paz. Había aprendido sobre los dones, esas habilidades extrañas que casi todos poseían, y dedujo por sí mismo que debían tratarse de alguna clase de mutación genética o evolución acelerada de la especie humana, algo que había comenzado a aparecer repentinamente hacía ya varias décadas, cambiando todo tal como se conocía antes. Pero había un problema que se hacía cada vez más grande y difícil de ignorar. Aquel grupo de ruidosos, liderados por el hombre que lo había retado el primer día, no había olvidado su desprecio y habían convertido a Elon Musk en su blanco favorito de acoso. Durante esas semanas, no pasaba un día sin que intentaran molestarlo.
A la hora del almuerzo, cuando él estaba sentado comiendo en silencio, alguno de ellos pasaba por detrás y le tiraba el plato al suelo o le derramaba la sopa o los fideos sobre la cabeza, para luego reírse y fingir que fue un accidente. Lo insultaban constantemente, le hacían gestos obscenos, se burlaban de su forma de hablar o de caminar. Y cuando corrieron los rumores, algunos decían que él mismo se había proclamado héroe en el juicio, las burlas aumentaron aún más. Miren al héroe preso. Gritaban a carcajadas. Vaya héroe, que termina encerrado con nosotros. De poco te sirvió ser tan valiente, Aquí todos somos iguales, o peor para ti que pareces una señorita delicada. Para el resto de los prisioneros, parecía obvio que Suen Mask había aceptado su suerte, que era débil o que simplemente no quería problemas, por eso aguantaba todo sin responder ni levantar la voz. Pero la realidad era muy distinta. En cada ocasión, cuando le tiraban la comida o lo insultaban, Suen Mask apretaba los puños con tanta fuerza que las venas de sus muñecas, antebrazos y hasta de su cuello, se marcaban gruesas y oscuras bajo la piel y la ropa gastada. Por dentro, sus músculos se tensaban al límite, listos para estallar, con un deseo feroz, casi incontrolable, de levantarse, tomar a cada uno de ellos por la cabeza y arrancársela del cuello con sus propias manos, de aplastarlos como si fueran hormigas que le molestaban. Pero una y otra vez, se repetía a sí mismo, como un mantra sagrado. Un héroe debe tener autocontrol. Un héroe sabe esperar. Ya he llegado hasta aquí, he logrado que no me den una condena mayor, he conseguido información, no voy a echar todo a perder ahora por culpa de unos seres despreciables que no valen nada. Llegó el día del aseo. Para Suen Mask, este momento era uno de los más desagradables de todos. Un espacio grande, lleno de vapor y ruido, con muchos hombres desnudos juntos, separados únicamente por pequeños cubículos de obra con puertas corredizas de metal que apenas daban privacidad. Entró en uno de los rincones, corrió la puerta hasta la mitad y abrió la llave del agua fría, la única disponible. Se estaba lavando el cabello, frotándose despacio, con los ojos cerrados bajo el chorro, cuando escuchó el sonido metálico de la puerta de su cubículo deslizándose totalmente abierta detrás de él. Se escucharon risas burlonas y voces que ya conocía demasiado bien. Vaya, vaya. Aquí está nuestro famoso héroe limpiándose como un bebé, dijo una voz áspera y cargada de malicia. Era Karo, el líder de aquel grupo, el hombre que más lo había molestado. Venía acompañado de su fiel seguidor, un hombre grande y torpe que siempre reía las gracias de su amigo. Suen Mask se quedó totalmente inmóvil, todavía dándoles la espalda, con las manos sobre la cabeza en la misma posición en la que se estaba tallando, dejando que el agua corriera por su rostro y su cuerpo. No se giró, no dijo nada, simplemente escuchó. ¿Qué pasa? ¿No te vas a dar la vuelta? Se burló Karo, acercándose un paso. ¿Te da vergüenza o tienes miedo de que veamos que eres igual a nosotros por debajo de esa ropa elegante? Llevamos semanas aguantando tu aire de superioridad, tu silencio y tus miradas de asco. Ya nos tenías hartos, muñeco. Entonces, la voz de Suen Mask sonó baja, fría, y extrañamente cargada de una emoción oscura y peligrosa que hacía tiempo que contenía. Cállate de una vez, cerdo. Te he escuchado gritar y molestar durante semanas enteras. He aguantado tus risas, tus insultos y tu estupidez el tiempo suficiente. Quiero que cierres la boca, para siempre. Karo y su amigo se miraron sorprendidos, y luego sonrieron con malicia, brillando los ojos con placer. Miren nada más. Por fin están saliendo las agallas, dijo Karo, sacando el pecho. Ya era hora. ¿Crees que con amenazas nos vas a asustar? Sabes, este es el único lugar de toda la prisión donde no hay cámaras, ni guardias vigilando, ni micrófonos. Aquí es donde se dan las lecciones importantes a los que creen que son más que los demás.
nadie va a ver nada, nadie va a decir nada. Es el momento perfecto para enseñarte quién manda aquí. Elon Musk soltó sus últimas palabras de advertencia, con una calma aterradora. Si no se largan ahora mismo, los voy a matar. Los dos criminales soltaron una carcajada. Para ellos, esas palabras eran solo bravuconadas de alguien asustado. Entraron en el estrecho espacio del cubículo, deslizando la puerta corrediza detrás de ellos hasta cerrarla por completo, dejando el interior oculto a la vista de todos. En el resto de la sala de duchas, varios prisioneros habían estado mirando la escena con curiosidad y cierto entretenimiento. Esperaban ver una pelea, o quizás ver cómo Caro y su amigo golpeaban al nuevo para divertirse un rato. Todos miraban hacia la puerta metálica que se había cerrado, lamentando no poder ver qué pasaba dentro, pensando que sería interesante tener algo de qué hablar esa noche. Pero entonces, el sonido que llegó desde el interior heló la sangre de todos los presentes. Primero se escuchó un golpe seco, fuerte, pesado, como si un saco lleno de carne y piedras hubiera sido lanzado contra la pared con una fuerza inmensa. Inmediatamente después, crujidos desgarradores, húmedos y espantosos, que se mezclaron con un grito agudo, desesperado y lleno de un dolor que no era humano. Luego vinieron más golpes, uno tras otro, acompañados de crujidos constantes y de gritos que pedían auxilio, que suplicaban, que se ahogaban en su propia sangre. Los prisioneros que miraban desde fuera, que hasta hacía un momento se reían o comentaban, se quedaron paralizados, con el pelo de punta y el corazón latiendo desbocado por el miedo. Lo que vieron después les provocó pesadillas para el resto de sus vidas. Por debajo de la puerta cerrada, que no llegaba hasta el suelo, se alcanzaban a ver los pies y las piernas de los dos hombres que habían entrado. Esos pies se retorcían en todas las direcciones, golpeaban las paredes desesperadamente, se arrastraban, pataleaban buscando algo de apoyo, moviéndose con espasmos violentos producto de un dolor insoportable. Los gritos se fueron apagando poco a poco hasta cesar por completo, y un último golpe sordo y pesado resonó, seguido de un silencio absoluto y aterrador. Unos segundos después, la puerta corrediza se abrió lentamente. Elon Musk salió despacio, con el cabello todavía mojado, el cuerpo limpio, pero con las manos y los antebrazos totalmente cubiertos de sangre fresca, roja y espesa, que goteaba al suelo formando pequeños charcos. Cerró la puerta detrás de él, bloqueando la vista del interior donde nadie quería mirar ya. Levantó la cabeza lentamente, y sus ojos estaban vacíos, fríos, duros como el acero, sin ninguna clase de sentimiento. Todos los prisioneros que estaban en la sala retrocedieron instintivamente, abriendo paso, aterrados al ver la sangre, al escuchar el silencio que ahora reinaba en el cubículo, al comprender lo que acababa de suceder. Lo primero que cruzó por la mente de todos fue la pregunta que nadie se atrevía a decir en voz alta. ¿Por qué no sonaron las alarmas? Las pulseras detectoras de dones que llevaban ambas muñecas seguían totalmente silenciosas, sin luz, sin advertencia, sin haber registrado absolutamente nada. Según lo que todos sabían, cualquier uso de habilidad, por mínimo que fuera, activaba los sensores al instante. Sin embargo, allí estaba él, cubierto de sangre, habiendo hecho algo que había destrozado a dos hombres fuertes y acostumbrados a la violencia, y el dispositivo no había reaccionado en lo más mínimo. Eso les causaba más miedo incluso que la propia escena del crimen. ¿Acaso no usó ningún poder? ¿Fue solo fuerza física? ¿Qué clase de monstruo es capaz de hacer esto con solo sus manos? Elon Musk caminó despacio entre ellos, con la mirada fija al frente, ignorando el pánico que su presencia provocaba a su paso. Llegó hasta la puerta de salida de la zona de duchas y se detuvo justo en el marco, dándoles la espalda a todos, como si estuviera dictando una sentencia. Su voz fue tranquila, clara y firme, resonando en el silencio absoluto del lugar.
Soy un héroe, anunció, dejando que esas palabras calaran hondo en cada uno de ellos. Y como tal, tengo mis propias reglas y mi propia justicia. No tolero el mal, no tolero la maldad, ni la estupidez, ni la molestia innecesaria. No me importa por qué están aquí, qué crímenes cometieron o por qué fueron acusados. Para mí, eso es lo de menos. Pero si alguien se cruza en mi camino, si alguien intenta dañarme, molestarme o ensuciar mi existencia, si lo considero necesario, no mostraré ninguna piedad. Ninguna. Dicho esto, continuó su camino hacia los vestuarios, dejando atrás a un grupo de criminales endurecidos y violentos que, por primera vez en mucho tiempo, sentían un miedo real y profundo. Se miraron entre sí, luego miraron hacia el cubículo cerrado donde yacían los restos de quienes osaron molestarlo, y todos comprendieron una verdad aterradora. Nunca podrían contar lo que pasó aquí. Incluso si alguien les preguntaba, incluso si los obligaban, sentían en lo más profundo de su ser que pronunciar una sola palabra sobre lo que realmente ocurrió ese día sería la última cosa que harían en su vida. Aquel hombre no era alguien con quien se pudiera jugar, ni con quien se pudiera convivir como con los demás. Era algo distinto, peligroso y letal. Cambio de escena. Hospital Central de la ciudad. En una de las zonas más restringidas y privadas del Hospital Central, en una oficina cuyas puertas llevaban grabado en letras doradas el nombre del Dr. Kyuda Igaraki, reinaba el silencio y una atmósfera de profundo estudio. Allí se encontraban tres personas. El propio doctor, con su apariencia amable de ansi indefenso, su gran bigote blanco y esos anteojos enormes que cubrían sus ojos. Y los dos médicos que semanas atrás habían ido hasta la prisión para tomar las muestras de sangre y tejido de Suen Mask. El doctor Garaki estaba sentado detrás de su escritorio, con varios informes y gráficos extendidos frente a él. Hablaba con voz calmada y didáctica, como un maestro explicando algo sencillo a sus alumnos. Tras analizar minuciosamente cada muestra y compararla con la base de datos genética de todos los dones conocidos hasta la fecha, he logrado deducir la naturaleza básica de su habilidad, empezó a decir, señalando un diagrama. Lo que posee este sujeto, que responde al nombre de Suen Mask, es una capacidad biológica muy interesante. Sus células musculares, sus fibras y su estructura ósea actúan como una especie de amplificador biológico. Cuando él lo desea, su cuerpo es capaz de tensar cada fibra muscular al límite absoluto, muy por encima de lo que cualquier ser humano usuario de donde mejora física puede soportar. Esta contracción extrema es lo que le otorga esa fuerza descomunal y esa velocidad sobrehumana que hemos registrado en los informes policiales. Es, en esencia, una evolución y perfeccionamiento del cuerpo físico llevado al máximo exponente. Los dos hombres asintieron, tomando nota mentalmente de la explicación. Muchas gracias, Dr. Garaki, dijo uno de ellos, guardando los documentos finales que el médico les entregaba. Ha sido de gran ayuda. Con esto, completaremos el registro en la base de datos gubernamental y las autoridades tendrán toda la información técnica que necesitan sobre su don. Le agradecemos mucho su tiempo y su experiencia. No hay de qué. Es mi deber colaborar con la investigación y el entendimiento de estas capacidades, respondió Garaki con una sonrisa amable y educada, acompañándolos hasta la puerta. Que tengan un buen día. Cuando la puerta se cerró tras ellos, la expresión del doctor cambió de inmediato. La sonrisa amable se desvaneció, su postura se volvió más rígida y seria, y detrás de sus lentes, sus ojos brillaron con una inteligencia oscura y profunda. Se quedó un momento en silencio, escuchando cómo se alejaban los pasos de los otros dos médicos por el pasillo, antes de levantarse despacio de su silla. Caminó hacia una estantería llena de frascos, libros y muestras conservadas en formol que cubría toda una pared de su oficina. Conocía exactamente dónde tocar.
movió un frasco de vidrio con una sustancia azulada, lo giró ligeramente y, con un leve mecanismo casi imperceptible, toda la estantería se movió suavemente hacia un lado, revelando una puerta oculta y un tramo de escaleras que bajaban hacia el subsuelo, lejos de todo el tráfico y la vigilancia del hospital. Bajó los escalones con paso seguro y llegó a un laboratorio secreto, inmenso, frío y lleno de tecnología avanzada, mucho más moderna y compleja que la que usaba arriba. Había mesas de trabajo, microscopios potentes, incubadoras, maquinaria que zumbaba suavemente y estanterías llenas de muestras. Se acercó a uno de los escritorios principales, donde tenía dispuesto un microscopio de última generación, frascos con líquidos desconocidos y herramientas finas de laboratorio. Al fondo del escritorio, apoyado contra la pared, había una pequeña pantalla de monitor, de imagen borrosa y con interferencia, como si la señal viniera desde muy lejos. En ella, se adivinaba la silueta de alguien observando, aunque no se distinguían rasgos ni rostro. Garaki se sentó, se ajustó los anteojos y habló en voz alta, dirigiéndose directamente hacia la pantalla. Han enviado nuevas muestras de un sujeto muy peculiar, empezó a decir, con voz seria y profesional. Un individuo que apareció de la nada hace poco tiempo, sin registros previos, sin familia conocida, sin historial de ningún tipo. Se hace llamar Elon Musk. La policía quería saber qué clase de don poseía, así que les he entregado el informe estándar, la información superficial. Mejora física, tensión muscular, capacidad amplificada, todo lo que ellos pueden entender y registrar. Hizo una pausa, tomó uno de los frascos que tenía frente a él, una muestra de sangre extraída del mismo envío, que no había incluido en los informes oficiales, y la colocó con cuidado bajo el lente del microscopio. Pero lo que realmente he encontrado, es algo totalmente distinto, continuó, bajando el tono de voz, con una mezcla de fascinación y emoción. Al analizar su estructura celular en profundidad, he hallado elementos que no encajan con ningún don conocido. Hay células extrañas, diferentes, que parecen estar inactivas, dormidas, esperando algo. Tienen similitud con los rasgos de los dones de tipo mutante, pero mucho más complejas, mucho más perfectas. Al principio pensé que simplemente se trataba de una evolución natural de una habilidad común, algo que apenas estaba despertando en él o que se había desarrollado de forma única. Pero no, esto es algo más profundo. El doctor tomó una pequeña herramienta de metal con una punta afilada y cargada con una pequeña energía eléctrica. Quise probar qué pasaba si estas células eran sometidas a estrés, a presión o estímulo externo, explicó mientras manipulaba la muestra. Apliqué una descarga leve, similar a la que podría recibir en una situación de peligro extremo o combate. Al principio, la sangre no reaccionó, parecía inerte, igual que la de cualquier humano. Pero, tocó la muestra con la punta cargada. En ese instante, el líquido rojo bajo el microscopio vibró, se agitó y de repente se expandió violentamente, creciendo y cambiando de estructura con tanta fuerza, que el lente del microscopio crujió y se agrietó, obligando al doctor a retroceder un poco sorprendido. Garaki soltó una pequeña risa, emocionado por el hallazgo. «Ahí está», exclamó. Bajo presión, bajo estrés intenso, esas células durmientes se activan. Sufren una mutación violenta y se transforman en algo mucho más poderoso, más resistente, más extraordinario. Todavía no comprendo el alcance de esa reacción, ni qué límite tiene, pero es increíblemente potente. Nunca había visto nada igual. La pantalla al fondo parpadeó, y una voz grave, profunda y totalmente distorsionada salió de los altavoces, rompiendo el silencio. ¿Entonces crees que este individuo es de verdad de interés para nosotros? ¿Vale la pena dedicarle tiempo? El doctor Garaki cambió rápidamente el lente dañado por uno nuevo, se ajustó los anteojos y afirmó con total seguridad. Sin duda alguna.
Ya he enviado personas para que investiguen cada paso que da, cada movimiento que hace. Y ya he comenzado las pruebas aquí mismo. Al decir esto, giró levemente la cabeza hacia una estantería que estaba detrás de él, llena de filas y filas de pequeños frascos etiquetados. En cada uno de ellos se leía claramente: sujeto de prueba. Swed Mask, seguido de números que iban del 001 al 050. Dentro de esos recipientes, flotaban muestras idénticas a la sangre que acababa de analizar, células multiplicadas, clonadas y cultivadas por el propio Garaki. Había logrado reproducir la sangre y esas células misteriosas en cantidad suficiente para experimentar, estudiar y entender qué era lo que realmente había en el cuerpo de ese hombre que ni siquiera la policía ni los héroes entendían. Nota. No sé si creen que me pase con lo que hizo Swed Mask, pero es que como lo había visto en el manga, él incluso estaba considerando matar a sus compañeros de la clase S cuando se sintió humillado, causando que esos instintos asesinos salgan por su verdadera naturaleza como monstruo, solo que en esta ocasión no había nadie que lo detuviera.